Buenas noches para todos. Muy buenas noches desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular y en nombre de la directora, la doctora María Paniagua, les doy la bienvenida a todos los participantes. Antes de empezar la clase, vamos a compartir un poquito los reglamentos de este curso. Como ustedes saben, este curso está organizado por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, de Medicina Interna y de Medicina Familiar, y tendrán puntos para recertificación. El objetivo de este curso es reforzar el conocimiento de interpretación de los trazados del electrocardiograma con sus diferentes patologías y su aplicación a la práctica clínica. La población enfocada son todos los profesionales de salud interesados. Son 6 clases virtuales los días jueves, una vez por semana, durante los meses de julio y agosto de 20 a 21 horas. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado de asistencia? Tienen que participar todo el tiempo completo de conexión de al menos 5 clases. Y los requisitos para obtener el certificado de aprobación son asistencia de al menos 5 clases con tiempo completo de conexión y aprobar el examen con un mínimo de 7 puntos. Las clases se iniciaron el jueves pasado, 8 de julio, y se extenderán, como dijimos, por los meses de julio y agosto, y el examen final se dará el jueves 2 de septiembre a las 20 horas, de los cuales para pasar se necesitan 7 de 10 puntos. Importante recordar, hoy estamos en la segunda clase, hoy hablaremos sobre interpretación del electrocardiograma normal por el doctor Manuel Castillo. Recordamos que para cada clase se tienen que inscribir, el mismo link es para inscripción y les va a llegar un correo electrónico y el día del curso acceden por su correo electrónico personal. Por favor, no entren por el correo de otra persona. La inscripción es personal o si no, nosotros no vamos a poder brindarles su certificado de asistencia. ¿Dónde van a estar las clases? Las clases se van a encontrar en YouTube, en la página de Kinfa. Ustedes ingresan a YouTube ahí y van a encontrar todas las clases, así que no va a haber ningún inconveniente con eso. Ya está la primera clase en la página en este momento. Entonces, hoy damos paso a nuestra segunda clase con la presencia del doctor Manuel Castillo Vázquez. El doctor se encuentra trabajando en el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, es médico cardiólogo, especialista en cuidados intensivos, jefe de servicio de la unidad coronaria del Hospital Central de IPS, es coordinador médico del Centro de Especialidades Cardiovasculares en el Centro de Salud y Panel del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y es miembro titular y actual secretario científico de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. El doctor tiene una amplísima experiencia en cardiología y realmente es un honor contar con la presencia del mismo para dar este curso. Así que espero que aprovechen y las preguntas pueden ir haciéndolas por el chat y vamos a responderlas al final de la clase. Doctor Manuel, le dejo la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora Aparicio, por la presentación. Quisiera agradecer nuevamente la presencia de todos. La verdad que es un placer ver tanta gente conectada sobre un tema que puede parecer muy básico, pero es fundamental para que a partir de lo básico podamos comprender situaciones incluso complejas. Así que hoy me toca hablarles de lo que es el electrocardiograma normal, así que vamos digamos, discutir todos estos detalles. Y antes de empezar, también quisiera dar las gracias a todas las sociedades que nos apoyan y, por supuesto, al Laboratorio Kinfa por todo el soporte técnico a nuestros amigos ya de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ir comenzando la charla de hoy. Siempre que hablamos de interpretación del electro normal, parecería algo muy básico, parecería algo, digamos, que no tiene mucha discusión.
Sin embargo, cuando uno prepara este tipo de exposiciones se encuentra con muchos detalles que le terminan sirviendo para su día a día y eso es lo que quise tratar o voy a tratar de transmitirles a ustedes. Esto es lo que vamos a ir a través de las charlas. Estos son los puntos que vamos a ir tocando. Vamos a establecer primero que nada la mayor parte de lo que es esta charla, que son los parámetros normales, las ondas, los segmentos, cómo tenemos que evaluar, cómo tenemos que detectar lo normal, que como les dije, muchas veces parece algo ya que lo tenemos que tener por sabido, pero sin embargo es lo esencial para comprender lo anormal. Así que siempre lo normal uno tiene que sabérselo bastante bien para poder detectar una anormalidad. Vamos a hablar de lo que son los criterios del eje cardíaco, de detectar los criterios para o los tips para hallar la frecuencia cardíaca. Y finalmente, como ya la siguiente charla, vamos a hacerlo ya en el curso un poco más complejo, hablar ya de arritmias. Entonces, también puse unas pequeñas diapositivas sobre lo que son los patrones de dilatación, tanto auriculares como ventriculares. Así que les pido su paciencia porque es una charla un poco larguita que vamos a tratar de resumirla en pocos minutos. Bien, empecemos. ¿El electrocardiograma qué es? El electrocardiograma es el registro de los potenciales de acción y del impulso cardíaco. Y esto es fundamental. O sea que el electrocardiograma verdaderamente es una foto o un video de lo que está haciendo el corazón. Por eso es fundamental y por eso es una de nuestras herramientas principales para detectar problemas cardiológicos. O sea que comprender el electrocardiograma no es algo simple, sino que nos da una evaluación global de lo que está ocurriendo en el corazón. Hay que saber de que hay muchas alteraciones o muchas formas de generar o de crear los parámetros del electro que uno al tenerlos bien en cuenta puede saber detectar a situaciones que son normales, pero por alteraciones en el papel del electro pueden aparentar anormales. Así que hay que saber que se utiliza un papel para imprimir esta actividad eléctrica y vamos a hablar un poco de los dispositivos, de las formas de cómo tenemos que programar estos dispositivos. Como la mayoría de ustedes saben, o todos saben, el ciclo cardíaco está compuesto por varias ondas, tanto de despolarización como de repolarización, y eso se sucede digamos, una tras otra vez durante todos los latidos del corazón. Sin embargo, en el electrocardiograma lo que nosotros podemos detectar es la onda de despolarización auricular, que es la onda P, la onda de despolarización ventricular, que es el complejo QRS, y la onda de repolarización ventricular o la onda T. Esto es un esquema de básicamente todo lo que vamos a repasar el día de hoy en esta clase. Vamos a hablar de las características de la onda P, cómo debemos ser, cómo debemos encontrarla. Vamos a hablar de las características, o por lo menos lo que debemos evaluar en el segmento PR, que como ustedes saben es desde el final de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Posteriormente vamos a ver las características de este complejo QRS, de por qué o qué es cada una de estas ondas, la onda Q, la onda R y la onda S, y donde termina el complejo QRS es el punto J y a partir de ahí comienza el segmento ST, que es la línea isoeléctrica que conecta al complejo QRS con la onda T. Y la onda T finalmente, vamos a ver las características, cómo evaluarla y en algunos casos se puede ver lo que es la llamada onda U, que la vamos a analizar un poco sus conceptos y definición. También saber que hay dos intervalos de tiempo, que es el intervalo o el intervalo PR, que es el tiempo desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y el intervalo QT, que es desde el inicio de la onda Q del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y
Repito, y capaz que lo voy a hacer muy repetitivo, esto parecería algo muy básico, pero cuando uno le toca vivir pacientes críticos, es increíble cómo saber estos detalles ayudan muchísimo en detectar más rápido, y detectar rápido tiene implicancia en la recuperación de pacientes graves. Como les mencioné, es importantísimo saber cómo está calibrado un trazado electrocardiográfico, y es de repente lo que nosotros tenemos que rápidamente evaluar, porque ya actualmente hay muchos equipos que tienen calibraciones automáticas que son, digamos, situaciones no médicas. O sea, el electrocardiograma o el equipo electrocardiográfico puede detectar de que una onda R es muy alta, podría ser algo muy patológico y que nos va a dar información útil. Sin embargo, él calcula que él puede superar los niveles establecidos y los acorta directamente, y nosotros a un vistazo general podemos no detectar una alteración. Por eso es importante darse cuenta de cómo está calibrado nuestro equipo de electro. Fíjense, son dos medidas principalmente: la velocidad al cual está programado el equipo y la calibración, que es en altura o voltaje o milivolts. Pueden haber todas estas velocidades y todas estas calibraciones. ¿Qué es lo estándar y lo que tenemos que buscar, y muchas veces lo pasamos desapercibido? Es que lo estándar es que tenga una velocidad de 25 milímetros por segundo y a una altura de 10 milímetros por milivolt. Y eso es lo normal. Entonces, es importante saber eso, porque a raíz de eso nosotros podemos hacer una interpretación correcta del electrocardiograma. ¿Dónde están esos valores? Fíjense, aquí están la velocidad y la calibración. Si bien las alturas que podemos tener a los costados del electrocardiograma, como acá lo ven, esto habla un poco más de la calibración en los milivolts, y eso también tenemos que saber de que hay algunos equipos que automáticamente lo calibran a, digamos, a 5 milímetros por milivolt cuando el paciente tiene unas ondas R muy altas, y nos puede llevar a malas interpretaciones. Entonces, todos estos detalles del electrocardiograma normal tenemos que manejar. Fíjense lo que ocurre acá, si bien es un poco borroso la imagen. La idea de este electrocardiograma es como en el electrocardiograma de 12 derivaciones vemos que el paciente está levemente taquicárdico con una frecuencia cardíaca un poco alta. Sin embargo, en la tira de ritmo de abajo, nosotros podemos pensar de que el paciente realmente no tiene una frecuencia cardíaca alta. Sin embargo, esto es el mismo electrocardiograma a una velocidad de 50 que prolonga digamos, los latidos, los registros, y nos puede dar una impresión falsa de que este paciente no tiene la frecuencia cardíaca que es, y es el mismo. Entonces, de ahí es la importancia de saber la calibración y la velocidad. Como bien, el electrocardiograma, como les mencioné, registra lo que ocurre en el corazón, el impulso. Tenemos que saber cómo se genera ese impulso en el corazón. Todos los latidos se generan en el nodo sinusal, que viaja por estas vías internodales al nodo auriculoventricular, y a través del nodo auriculoventricular sale el haz de His, que posteriormente se divide en sus ramas derecha e izquierda, que van a llevar la información para que se genere la despolarización tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y estas contracciones o estos registros de estos impulsos que se generan en estas cavidades del corazón son los que se registran en el electrocardiograma, y esto es lo que una vez más, repetir las ondas que se generan. La onda P, que es la onda de despolarización auricular; el complejo QRS, que son las ondas de despolarización ventricular; y la onda T, que habla de la repolarización ventricular, con todos los intervalos y los segmentos que ya los vamos a ir analizando. Entonces, es fundamental saber de qué registrar, o saber de que estas alteraciones tenemos que saber detectar primero lo normal.
existe otra forma de evaluar la actividad cardíaca y es a través de los vectores que forman estas fuerzas o estas, digamos, estos registros de la actividad cardíaca. Y es la vectorcardiografía, fíjense que lo que representa es la actividad eléctrica mediante asas que se originan en una unión de cabezas, o sea, básicamente es cuando se genera un impulso, eso causa un vector de velocidades y eso es lo que nosotros lo podemos registrar. Entonces, un vector es la representación de las fuerzas eléctricas, ya que, como ustedes se imaginan, en el gráfico que les demostré, tanto en la aurícula derecha como en las cavidades ventriculares, no es una sola fibra, sino que son varias que simultáneamente se están contrayendo, generando un impulso eléctrico, y esos impulsos es lo que nosotros, en la resultante de ellas, es lo que se traza en el electrocardiograma. Todo vector tiene tres cualidades, que es la magnitud o la fuerza, la dirección y el sentido. Entonces vamos a hablar entonces de que va a existir un vector o una onda, ya traduciendo a lo que es el electrocardiograma, y esa onda puede ser positiva si es que se acerca a un electrodo, que nosotros son los que colocamos en los pacientes, y va a ser una onda negativa si las fuerzas se alejan de ese electrodo. Y puede ocurrir de que se distribuya en un ángulo recto y ahí va a producir una onda muy pequeña o ninguna incluso. Entonces, a detectar estos vectores, estas fuerzas eléctricas que generan las contracciones de las células cardíacas es lo que nosotros vemos en el electrocardiograma. Entonces vamos a empezar primero por la onda P, que como les mencioné, es la onda de despolarización auricular y su vector, por supuesto, va a tener un voltaje, o sea, la altura, que tiene que tener en condiciones normales menos de 2,5 milímetros. Como recordarán, cada milímetro es un cuadrito pequeño, o sea que la altura de la onda P tiene que tener menos de 2 cuadritos y medio. Y también siempre recuerden, otra de las cualidades de los vectores es que tiene que tener una duración. Y la duración de la onda P, o sea, la amplitud, el ancho que ocupa en el electrocardiograma debe ser alrededor de 0,11 segundos para abajo. Esta onda P tiene que ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, que es negativa. Y en ABL es en donde muchas veces podemos tener una onda P un poco más isobifásica o ser un poco positiva o un poco negativa. Vamos a ir viendo de que la despolarización de las aurículas no sigue una sola fuerza, sino que se activa la aurícula derecha y se activa la aurícula izquierda. Cada una de ellas tiene una fuerza distinta, tiene una dirección distinta y tienen cualidades distintas. Y lo que nosotros registramos en el vector evaluado en el electrocardiograma es la resultante de estos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primeramente se activa la aurícula derecha y eso se genera un vector. Ese vector va hacia adelante y algo a la izquierda. Y generalmente un poco después se activa la aurícula izquierda y genera un vector dirigido hacia atrás y hacia la izquierda. Entonces, lo que nosotros vemos realmente en el electrocardiograma es la suma de estos vectores que resulta o que genera una resultante que es un vector dirigido hacia abajo, hacia adelante y a la izquierda. Y eso es lo que vemos aquí en el gráfico. Recuerden que en el nodo sinusal empieza la activación y eso, la aurícula derecha genera un vector de fuerzas, la aurícula izquierda genera otro vector y lo que nosotros realmente estamos viendo es el vector medio, o sea, la sumatoria de ambos vectores. Por eso es importante analizar o saber de que la onda P, que evalúa la despolarización de las aurículas, realmente está evaluando la despolarización de ambas aurículas y hacia el final de la charla vamos a ver cómo debemos interpretar
algunas alteraciones que se pueden encontrar. Pero esto es fundamental saber de que el electrocardiograma normal, la onda P que evaluamos, realmente es el resultante de un vector que está formado por dos fuentes que son las activaciones de ambas aurículas. Entonces, de vuelta, fíjense, esto es el vector de la contracción auricular que genera una onda positiva, como vimos en todas las derivaciones, excepto en ABR, porque generalmente se dirige hacia los vectores y genera este impulso. Las resultantes de los complejos QRS de los ventrículos lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eso es en cuanto a la onda P, todo lo que tenemos que saber, cómo se forman y cuáles son realmente las fuerzas que generan ese registro en el electrocardiograma. Posteriormente se encuentra, como vimos en las primeras diapositivas, después de la onda P, el intervalo PR. Y el intervalo PR es el tiempo que tarda o que se genera por el estímulo entre el nodo sinusal y el inicio de la despolarización ventricular. Y si se recuerdan al gráfico o a la diapositiva en donde estaba el sistema de conducción del corazón, recordarán de que empieza en el nodo sinusal el latido, se genera la onda P, que es la despolarización de las aurículas por la contracción de ambas aurículas, y el tiempo que tarda en llegar esa información al nodo aurículo-ventricular y a partir de ahí que se desplace a las cavidades ventriculares es el intervalo PR. Y ese intervalo tiene una duración que va entre 0,12 y 0,20 segundos. Uno lo puede traspolar esto a milisegundos, que son 120 a 200 milisegundos. Y esto es importante porque a partir del conocimiento de esto podemos detectar las alteraciones. Cuando tenemos un intervalo menor a 120 milisegundos, estamos hablando de un intervalo PR corto y eso puede tener implicancias. Y de igual manera, cuando tenemos un intervalo PR mayor a 200 milisegundos, estamos hablando de bloqueos en la transmisión en el electrocardiograma y esto es importante. Pero no solamente eso tenemos que analizar, sino que el intervalo PR tiene que ser isoeléctrico. Eso significa de que no puede estar supradesnivelado ni infradesnivelado. Y si esto lo encontramos es algo anormal y tenemos que buscar las causas. Un ejemplo son las pericarditis, en donde aparecen un infradesnivel del segmento PR. Así que es importante saber de que el intervalo PR, si bien no está, básicamente lo que está transmitiendo es el tiempo que tarda o el tiempo transcurrido entre la despolarización de ambas aurículas a la llegada al nodo aurículo-ventricular. Entonces, y que tiene una duración y que debe ser isoeléctrico. Y digamos, cuando existe un trastorno en la conducción, como les mencioné, y si estos milisegundos son más prolongados, se está hablando de que hay un enlentecimiento o incluso un bloqueo auriculoventricular cuando se va prolongando. Eso probablemente lo vamos a ir discutiendo en otras oportunidades. Entonces pasamos de lo que es la onda P, el intervalo PR, a los vectores que genera la despolarización ventricular. Y eso es importante porque la despolarización de los ventrículos es un poco más compleja a la despolarización de las aurículas. ¿Por qué? Porque existen varios vectores, son principalmente 4 los vectores que generan fuerzas, digamos, en distintos tiempos, aunque muy cortos, y que cada una de ellas genera una fuerza y eso es lo que vamos a explicar. Existe el primer vector que es el llamado septal, que lo que ocurre es que las cavidades ventriculares no se despolarizan todas al mismo tiempo, sino que se va generando de acuerdo al lugar donde empieza la despolarización y ahí en ese inicio se genera el primer vector. Ese primer vector generalmente es del septum y del ventrículo derecho. Entonces lo que nosotros vemos en las derivaciones enfrentadas al septum es una onda R
y en las alejadas una onda Q, y todas tienen que ser de pequeña magnitud. Por eso de repente en un electrocardiograma normal nosotros podemos ver en B1 una pequeña onda R, o en derivaciones como ABL podemos ver pequeñas ondas Q, y eso no es algo patológico, sino que eso es la demostración en el electrocardiograma del primer vector. Entonces, el primer vector, que es la despolarización del septum, como les mencioné, la cavidad derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no se contraen todos al mismo tiempo, sino que verdaderamente tiene una contracción, digamos, por segmentos, y cada uno de estos segmentos genera un vector. Entonces, el primer vector es pequeño porque es la explicación de la despolarización de pequeñas áreas del septum y del ventrículo derecho, y genera una fuerza no muy importante y que generalmente está dirigida hacia la derecha. Posteriormente, el segundo vector es el vector paraceptal, que se dirige hacia abajo y adelante y que representa a la despolarización de las masas ventriculares, o sea, de ambos ventrículos, pero en los segmentos que están alrededor del septum o al lado del septo. También de una porción más pequeña, por ende ese segundo vector también es pequeño y muchas veces no lo vemos porque está, digamos, enmascarado por este tercer vector, que es el vector de las paredes libres, o ya el vector ventricular, que es el más importante, que es un vector que se dirige del endocardio al epicardio y desde la base al ápex se dirige hacia la izquierda, hacia atrás y desde arriba hacia abajo, o sea que básicamente es lo que nosotros vemos habitualmente en el complejo QRS, que es la onda R predominante. O sea que esa onda R verdaderamente es digamos, la expresión de las contracciones de la mayor parte de ambos ventrículos, que genera una fuerza o un vector importante, y con eso nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos una onda S de magnitud importante en las derivaciones derechas, en B1, B2, y vemos unas ondas R predominantes en las precordiales izquierdas a partir de B3, B4, B5, B6. Así que este es el vector principal y esto es lo que principalmente nosotros vemos. Acá es la expresión real de lo que estuvimos hablando. El primer vector es muy pequeño, va hacia la derecha, generalmente se acerca más a los vectores B1 y B2, por eso podemos tener a veces pequeñas ondas R en esas derivaciones, o en las derivaciones acá si las vemos B5, B6, podemos ver pequeñas ondas Q, que esta no es una onda patológica, sino que esta es verdaderamente la expresión o el registro en el electrocardiograma de ese primer vector. El segundo vector, al tener la misma dirección, se ve enmascarado por el vector principal, que es el tercer vector, o de la pared libre, que es cuando se contrae ya la mayor cantidad del ventrículo izquierdo y también del derecho, y genera una fuerza o una corriente con esta dirección que, como vimos hace rato, se acerca hacia los electrodos, o hacia hacia los electrodos izquierdos, y a partir de B3, B4 nosotros empezamos a ver la onda R principal dentro del complejo QRS, que básicamente estamos viendo el vector mayor de la masa ventricular, principalmente izquierda, que es la que aporta o la que posee más masa dentro de las cavidades del corazón. Entonces es importante saber que ese complejo QRS no es solamente la expresión de la contracción o la despolarización del ventrículo, sino que es una sumatoria de todas estas fuerzas que no se generan al unísono, no se generan en un mismo momento. Por eso nosotros tenemos que saber, al interpretar un electrocardiograma normal, de que estas alteraciones, no estas alteraciones, estas visualizaciones nos está traduciendo justamente eso. Y el cuarto vector o terminal es inconstante. Algunos dicen que podemos no ver en la mayoría de los casos, pero es a consecuencia de las despolarizaciones ya de las porciones basales del septum
y de los ventrículos si se dirige un poquito hacia la derecha, hacia arriba y hacia atrás, y por ende se vuelve un poco ciego en el registro de los electrocardiogramas. Entonces, recordar que el complejo QRS no es solamente si bien es la despolarización ventricular, lo que nos está traduciendo realmente es las fuerzas de contracción de la sumatoria de todos estos vectores que se generan en en las dos cavidades ventriculares que son la derecha y la izquierda. Pero el complejo QRS puede tener distintas morfologías o distintas formas que podemos o que debemos nosotros saber. Algunas de ellas pueden ser normales o algunas de ellas pueden hacernos pensar en alteraciones patológicas. Podemos tener complejos que se llaman R minúscula, S mayúscula, cuando el componente R es pequeño y el S es mayor. Esto, como bien dijimos, puede ser normales en las derivaciones B1 y B2 porque justamente están hacia la derecha del vector mayor, que es el tercer vector. Por ende, el mayor componente de lo que se traza es el componente negativo. Y así podemos tener todas estas variaciones de presentaciones. Algunas pueden ser patológicas, otras no, por eso nosotros debemos saber mencionarlas y se coloca la letra minúscula cuando la fuerza o la magnitud de esa onda es pequeña. Y también saber que tanto la onda R como la onda Q pueden ser melladas, que eso vamos a ver en los bloqueos de rama, y pueden tener distintas morfologías. O sea que acá están los ejemplos de cómo solemos ver las melladuras tanto en las ondas R como en las ondas Q aquí abajo. O sea que esta es la manera como nosotros deberíamos mencionar en el electrocardiograma normal cuál de estos componentes realmente tiene y tratar de analizar si ese componente se debe a un vector que está viendo ese electrodo o verdaderamente podríamos estar pensando en una situación anormal, como por ejemplo pudiese ser en una derivación inferior, por ejemplo, ver un complejo QR pequeña, o sea que haya un vector importante negativo inicial antes que el vector positivo, y esto pudiese ser algo patológico, que eso lo vamos a ver más adelante en los que son los patrones principalmente de isquemia, injuria y necrosis. Así que es importante poder determinar cuál de estas alteraciones o cuál de estos escenarios tenemos nosotros en el electrocardiograma normal. Al terminar el segmento o la onda QRS, como vimos anteriormente, tenemos lo que se llama el segmento ST. Y este segmento ST es un tiempo entre el término de la despolarización de ambos ventrículos, como vimos, y el inicio de la repolarización también de los ventrículos. Y suele ser isoeléctrico, o sea, horizontal, y puede ser incluso un poco ascendente en casos de taquicardia en personas jóvenes. O sea que también saber, por ejemplo, en situaciones de repolarización precoz, etcétera, etcétera. O sea que saber de que hay algunas alteraciones que pueden causar de que este segmento no esté isoeléctrico. Pero lo principal que tenemos que saber, lo normal que nos compete hoy hablar es que este segmento debe ser isoeléctrico, aunque puede tener pequeñas variaciones. Por arriba, o sea, supradesnivel del segmento ST puede tener hasta 0,1 milivolt, o sea, un cuadrito como máximo, y por abajo 0,5. Pasados estos límites, estamos hablando de una alteración del segmento ST, y como todos ustedes saben, el principal escenario son los síndromes coronarios, así que para diagnosticar o por lo menos para decir por electrocardiograma de que hay un supradesnivel del segmento ST, tenemos que superar un cuadrito, por ende ese es el motivo por el cual se menciona como alteración del segmento ST cuando está sobredesnivelado de 0,1 milivolt, o sea, un cuadrito. Sin embargo, para abajo, fíjense que puede tener solamente 0,5, o sea, medio cuadrito de infradesnivel
o de desviación por debajo de la línea isoeléctrica para ser considerado normal. Si el infradesnivel, o sea, el descenso del segmento ST es más de medio cuadrito, ya estamos hablando de un electrocardiograma o de un segmento ST anormal. Así que, de vuelta, como les mencioné, esto es muy importante de que nosotros sepamos con lujos de detalle el electrocardiograma normal para que a través de eso podamos detectar las anormalidades. Muchas veces, y me tocó ver ya en pacientes que ingresan con un síndrome coronario y en donde hay casi 1 milímetro de infradesnivel y solemos dar por desapercibido, solemos dar como de poca importancia, pero fíjense que es muy importante saber lo normal de vuelta y, como les mencioné, para poder detectar lo anormal. Y el segmento ST es muy importante porque a mayor alteración de este segmento en el contexto de un síndrome coronario, no está traduciendo mayor magnitud del mismo. Así que ya a partir de ahora vamos a ver lo que es el segmento ST y cómo debemos evaluarlo. Y por último está el vector de repolarización ventricular, de que estamos hablando de la onda T, que también se encuentra positiva en las derivaciones, excepto en ABR. Suele ser, esto es importante, asimétrica, ya que tiene una rampa ascendente o inicial y una rampa descendente o final, y que estas rampas son asimétricas. Y lo que está demostrando la repolarización o este vector que se genera es la, digamos, relajación o la repolarización del ventrículo, y como ocurre desde el epicardio hacia el endocardio, también genera una onda positiva. Y lo importante que tenemos que saber de la repolarización ventricular o la onda T es que no tiene medidas fijas de duración. Entonces, no podemos hablar de que está aumentado en el tiempo, por eso no tiene unos milisegundos como si los tiene la onda P o como tienen los segmentos, principalmente el PR. No tiene una medida fija, no tiene una duración, no tiene una altura característica, sino que la interpretación de la repolarización ventricular debe ser cualitativa. ¿Cómo hacemos esa interpretación cualitativa? Bueno, puede existir o puede ser, como vimos, positiva, y acá está el ejemplo claro. Fíjense cómo su rampa ascendente o inicial y la descendente o final no son simétricas. No necesariamente siempre va a ser como el gráfico aquí demuestra, que la rampa inicial es de mayor magnitud o de mayor duración, sino que puede ser al revés. Lo que tenemos que saber es que habitualmente, o lo normal, es que esta onda sea positiva y que sea con una rampa inicial y una final, y que estas no sean simétricas. Tal es así de que este tipo de onda T, la onda T picuda, y donde tenemos las rampas simétricas, ya no tienen que hacer sospechar en una patología. También esa onda P puede ser, T, perdón, puede ser aplanada, y si bien, como dijimos, no tiene una altitud de parámetro, cuando se aplana y cuando se hace isoeléctrica, sí es un dato anormal que también podemos ver en justamente los síndromes coronarios o en miles de otras alteraciones electrolíticas y de sobrecargas que pueden haber, o de patologías en el corazón, que lo vamos a ir viendo. Así que recordar que la onda T de repolarización, el análisis que debemos hacer es que es un análisis más cualitativo que de tomar medidas realmente. Esa onda T también puede ser negativa, eso sí ya es patológico o anormal más que patológico, porque podemos tener en situaciones ondas T negativas y ser normales. También puede ser un componente habitual con unas rampas asimétricas, puede ser casi isoeléctrica, puede ser picudas o pueden ser bimodales. Estas son las formas de presentación, y también puede ser bifásica con un componente positivo y un componente negativo, que puede tener muchas variaciones de acuerdo a que si la rampa inicial es más positiva y la rampa final es menos o más pequeña, y pueden haber muchas variaciones, o incluso pueden tener ambas el mismo calibre y son las llamadas isodifásicas. Entonces,
recordar de que la onda T no tenemos medidas para detectar en el electrocardiograma, sino que tenemos que hacer un análisis cualitativo. Y finalmente, en cuanto a las ondas y los complejos y los intervalos, estamos hablando del intervalo QT, que es la total sístole eléctrica, que es la distancia que ocurre entre el comienzo del complejo QRS o la onda Q y el final de la onda T. Entonces, el intervalo QT realmente, ¿qué es? Es la despolarización y la repolarización ventricular. Así que abarca la contracción y la relajación. Por ende, es un intervalo importante y la verdad que en la práctica te debo decir de que es uno de los intervalos que con menos frecuencia evaluamos o con más frecuencia se nos pasa de largo detenerse a mirar el intervalo QT y es fundamental porque hay muchísimas alteraciones o varias enfermedades que producen alteraciones en este intervalo y que pueden, si uno lo detecta rápido, a, a causar problemas mayores como por ejemplo algunas arritmias. Y el QT hay que saber que varía en sentido inverso con respecto a la frecuencia. A mayor frecuencia se acorta el QT y viceversa. Y nosotros debemos saber de que un intervalo QT a una frecuencia muy alta puede tener medido un valor casi normal, pero sin embargo, si hacemos lo que vamos a mencionar aquí, es que se corrige el intervalo QT de acuerdo a la frecuencia con una fórmula que las voy a mostrar. Podemos estar ante un paciente que tiene realmente un intervalo QT corregido largo, pero sin embargo medido de una manera en rangos normales. Entonces el intervalo QT representa, como hablamos, la despolarización o el complejo QRS y la repolarización o la onda T. Y es necesario corregir el intervalo QT por la frecuencia, por lo que les mencioné que se ve una situación inversa. Y lo que utilizamos habitualmente, hay varias de ellas. La verdad que no quise poner todas las fórmulas aquí porque existe una gran cantidad de fórmulas. La más utilizada es la de Bassett, aunque hay varias otras. Hay hoy día aplicaciones en el celular donde uno rápidamente puede detectar digamos, o evaluar o hallar los valores, ya que utiliza ciertas fórmulas matemáticas que lo puede realizar estas aplicaciones. Y esto es lo que debemos saber de lo que es normal. Varía un poco en cuanto a hombres y mujeres. Hasta 400, 420, 40 milisegundos puede ser normal en hombres y un poco más, hasta 450 en mujeres. Y esta es la fórmula más habitualmente utilizada, que es el QT corregido, es el valor entre el QT en milisegundos sobre la raíz cuadrada de la distancia RR, digamos, medida, y con eso podemos detectar el valor real del QT, porque podemos encontrar el QT alargado en toda esta gama de patologías y podemos encontrar el QT alargado con el uso de varias medicaciones y el QT corto también en otras situaciones. Así que es importante mirar este intervalo porque puede generar o puede ser el predisponente a situaciones muy críticas. Y como les mencioné al comienzo, la onda U es una onda normalmente que no lo vemos, tiene una sensibilidad muy baja, el electrocardiograma no se lo detecta muy habitualmente y representa la repolarización tardía de los músculos papilares. Suele ser positiva en todas las derivaciones, aunque a veces puede ser negativa en D3 y es más visible en las derivaciones principalmente B3 y B4. Pero habitualmente no lo vemos y tenemos que saber nada más de que existe y no confundir de repente con otra alteración. Bien, esta es la principal parte de lo que es el electrocardiograma normal. Como les mencioné, es tremendamente útil saber estas informaciones porque nos va a hacer mucho más fácil detectar algo anormal. Entonces, para avanzar en la charla, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el eje cardíaco. Esto ya es esta parte mucho más corta, no se preocupen.
El eje eléctrico del corazón es así como tenemos el vector que genera cada despolarización de cada segmento del corazón, el eje eléctrico es el vector final o resultante de todos los vectores y se calcula en grados y el grado normal es entre 0 y 90 o algunos dicen hasta 100 grados incluso y podemos tener alteraciones del eje que se puede digamos, detectar o un eje o desviar, mejor dicho, a la derecha, a la izquierda, a la extrema derecha y a la extrema izquierda. ¿Y cómo hacemos para detectar el eje cardíaco? Como les mencioné, el eje cardíaco lo que verdaderamente nos está traduciendo es la sumatoria de todos los vectores, de todas las contracciones que ocurren en los sitios del corazón. Así que es importante porque de acuerdo a que si es normal o tiene una desviación, podemos estar pensando en algunas alteraciones. Existen maneras, las más comunes son las siguientes. Evaluar el QRS más alto por como vimos en los vectores, cuando tenemos un vector importante enfrentado a una derivación en particular y en esa derivación vemos el complejo mucho más alto, significa de que ese vector está apuntando casi directamente en la dirección de esa derivación, así que si encontramos el QRS más alto, en esa derivación se encuentra el eje. Otra manera es el QRS isodifásico, que cuando detectamos en alguna de las derivaciones, principalmente de miembros aumentadas, cuando tenemos un QRS isodifásico, nosotros podemos decir de que en el ángulo recto a esa derivación en donde está isodifásico, tenemos al eje. Ahora les voy a demostrar con imágenes. O el QRS más negativo, aunque esto sí es un poco difícil encontrar uno para irse al opuesto. Cuando encontramos el QRS más negativo, se ve por supuesto, al igual que el más alto como vimos acá, se ve en la derivación contraria al eje. Lo que tenemos que saber es esto, la derivación, el sistema exaxial de Bailey que dibuja de acuerdo a las derivaciones y qué grado le corresponde a cada derivación. Y tanto si es positiva, o sea, si se acerca a esa derivación, o negativa si se aleja de esa derivación. Y fíjense, el de 1 sería 0 grados, el de 2 más 60, el de 3 más 120, después tenemos ABR menos 150, ABL más, menos 30 y ABF más 90 en sus segmentos o sus porciones positivas. Así que si en un electrocardiograma vemos en que de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, entre estas 6 derivaciones vemos de que hay un complejo QRS que es más alto en la derivación de 2, por ejemplo, acá nos vemos y evaluamos de que ese vector estaría en esta dirección, dirigiéndose hacia este vector, por ende va a ser positivo, y vemos en el sistema exaxial que al D2 positivo le corresponde más 60 grados. Entonces directamente ver de que ese eje eléctrico estaría a más 60. Muchas veces lo que evaluamos es que si lo normal, como dijimos, entre 0 y 90 o a veces 100 grados, es evaluar las derivaciones D1 y ABF y si en ambas el complejo QRS, que como les mencioné es el mayor vector o el vector resultante, es positivo, ese paciente probablemente o esa persona tiene un eje normal ya que es positivo en D1 y es positivo en ABF y estaría en algún lugar entre estos números y después podemos hallar si entre todas las derivaciones positivas aquí, entre D1, D2, ABF, en cuál es más alta para decir está más cerca de esa derivación. O encontrar alguna isodifásica de que estaría viendo en forma perpendicular. Pero también hay que saber de que el eje lo podemos determinar en las derivaciones precordiales y cada
digamos, electrodo colocado, como vimos en la clase anterior, tiene una relación con el grado y ahí podemos ver, de acuerdo a el complejo QRS más alto, en cuál de estas derivaciones está para poder hallar el eje. Fíjense, lo normal, como sabemos, de acuerdo a lo que vimos, que el vector de despolarización ventricular se dirige o más habitualmente está dirigido a izquierda, por ende va a estar mirando en su mayoría al vector 3, al vector 4 o al vector 5, y fíjense cómo también cae dentro de los grados normales de lo que es considerado un eje normal. Así que si tenemos el QRS más positivo en B3, B4, B5, estamos hablando de que el eje eléctrico del corazón está alrededor entre más 30 y más 75. Así que, o sea, normal. Entonces es importante poder correlacionar las dos maneras de detectar el eje porque es importante para detectar anormalidades. Hay que saber de que el eje se puede desviar y tenemos causas del eje derivado a la izquierda, que es el hemibloqueo anterior izquierdo, que como les mostré en la diapositiva de los haces, cómo se dibujan, podemos tener una alteración en uno de ellos y encontrar un eje derivado a la izquierda. Se puede ver eso en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la dilatación ventricular, cuando hay un bloqueo de rama izquierda o ante la presencia de un marcapaso endocavitario derecho. También el eje se puede desviar a la derecha en los casos de hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo de rama derecha, dilatación de las cavidades derechas, un hemibloqueo izquierdo posterior, casos muy excepcionales, un marcapaso en el ventrículo izquierdo, y el eje a la extrema derecha en los casos de cor pulmonales. Otro detalle importante es cómo detectar la frecuencia cardíaca en el corazón. Hay que saber de vuelta lo normal para detectar lo anormal. Lo normal, como sabemos, es que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto y saber cómo está dividido el papel del electrocardiograma para poder, digamos, calcular la frecuencia cardíaca. Lo que habitualmente hacemos es observar el número de espacios o de cada en el papel, por supuesto, como dijimos al comienzo, que esté a una velocidad normal, que eso equivale a más o menos 200 milisegundos cada cuadro, y ver de acuerdo a eso a partir de cada cuadrado cuántos latidos tenemos. Y acá está el ejemplo para poder explicar mejor. Cada cuadrado de esto representa un segundo más o menos, y ahí detectamos de que si en esta alteración vemos un complejo QRS, pasamos al siguiente cuadrado grande, y si acá cae otro complejo QRS estaríamos ante una frecuencia de 300. Si acá cae el siguiente complejo QRS estaríamos ante una frecuencia de 150, y así vamos evaluando, como en este ejemplo de que hay un latido inicial, hay que tratar de coincidir el complejo QRS con una línea de cuadrados grandes y a partir de ahí contar. Si el siguiente complejo QRS cae en el siguiente, estaríamos ante una frecuencia de 300, 150, y en este ejemplo cayó en el siguiente paso, que sería un cálculo de una frecuencia de 100. Y en este caso, que acá tenemos un QRS, recién acá tenemos otro, y en cada cuadrado grande tiene esta determinación de la frecuencia y sería 300, 150, 100, 75, 60. Cuando cae acá, estamos ante una frecuencia de 60. Esto es muy útil cuando la frecuencia es normal. El problema ocurre cuando tenemos arritmias, puedan ser estas simples como extrasístoles, o peor aún en el caso común de la fibrilación auricular, en donde tenemos que calcular que los latidos no van a ser tan frecuentes ni mucho menos regulares. Y ahí hay que saber de que normalmente el electrocardiograma, además de estas líneas o estos cuadrados mayores, tiene debajo, la mayoría de ellos, cada 5 cuadrados grandes, fíjense como 1, 2, 3, 4, 5, hay una línea inferior que marca 5 cuadrados grandes como un segundo.
Entonces, una forma que es la que realmente debemos hacer para hallar la frecuencia cardíaca en pacientes con ritmos irregulares es, fíjense, medir si cada raya que engloba 5 cuadrados grandes es un segundo. Acá está enmascarada por la línea roja. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Y contar dentro de estos 6 segundos cuántos QRS existen. Y fíjense, acá hay 8 QRS en estos 6 segundos y lo que se hace es 8 complejos en 6 segundos se multiplica por supuesto por 10. Estamos ante una presencia de 80 latidos por minuto. Si bien acá tendríamos un QRS que cayó como el otro ejemplo del método, dentro de una raya grande sería, recuerden, 300, 150, 100, 75 y está un poco más. Como no tenemos forma de que esto entre en el medio que caiga, decir exactamente, también es más fidedigno hacerla de esta manera porque se va a acercar mucho más a la realidad. Entonces, y ni qué decir si el paciente tiene un ritmo irregular, ya sea por arritmias o por cualquier otra medida. Esta es la recomendación real y esto es la forma normal que tenemos que medir la frecuencia cardíaca del corazón. Solamente para que comprendan mejor las clases siguientes, les hablé un poquito de cómo podemos detectar los crecimientos, ya sea auriculares o ventriculares, y el crecimiento auricular derecho podemos ver en enfermedades patológicas. Recuerden de lo que hablamos de la onda P, que tenía que tener una altura, que tenía que tener un tiempo. Recuerden que ese tiempo es alrededor de 0,10, algunos dicen 0,11 segundos, pero esa onda P, como hablamos, es la resultante de las dos contracciones o los dos vectores de las aurículas y el vector el vector de la aurícula derecha generalmente empieza antes y fíjense cómo la primera porción de la onda P realmente está más registrada por la contracción o el vector de la aurícula derecha. Y el segundo segmento de la onda P está más a consecuencia del vector de la aurícula izquierda. Entonces lo que nosotros vemos como una onda P, realmente como les demostré, es la suma de los vectores de ambas aurículas que no ocurren al mismo tiempo. Entonces, si tenemos una dilatación o un crecimiento de la aurícula derecha, lo que nosotros vamos a ver justamente es que el componente inicial de esta onda P tiene mayor amplitud porque ese vector que vimos que era normal va a estar alterado. Entonces vemos las famosas ondas P pulmonales que les decimos o ondas P picudas, que básicamente lo que tenemos es un aumento del voltaje y recuerden que cuando supera 2,5 estamos hablando de un crecimiento anormal. Pero fíjense, el vector de la aurícula izquierda sigue siendo exactamente igual, nada más que está enmascarado por el vector de la aurícula derecha que nos dibuja justamente una onda picuda. Entonces, lo que realiza o lo que detectamos para confirmar un crecimiento auricular derecho es que ese primer vector aumenta mucho en voltaje, por el cual para detectar crecimiento auricular derecho nosotros tenemos que ver una onda P con un voltaje mayor. Sin embargo, no varía en el tiempo y sigue siendo exactamente como ven acá, la duración de 0,10 o 0,11, algunos dicen hasta 0,12, que es lo normal. ¿Por qué? Por los vectores. Todo se explica por eso, de acuerdo de acuerdo a eso, la importancia de lo que les mencioné al comienzo de la charla, de que saber estas alteraciones es importante para comprender lo que estamos viendo en algo anormal. Y la aurícula izquierda también puede tener un crecimiento y como ya nos imaginaremos, lo que ocurre es que ese segundo componente del vector estira la duración de esa onda P y vemos una onda P más larga de lo normal y ocurre justamente un poco distinto a lo que ves en el crecimiento auricular derecho. El componente o el vector auricular es normal,
Sin embargo, el segundo componente es de mayor duración, entonces nos da como resultado una onda bimodal o con dos ondas, principalmente a consecuencia de que el vector de la aurícula izquierda prolonga digamos, a la onda en ese sentido y la hacemos más larga. Puede ocurrir de que tengamos crecimientos biauriculares y ahí lo que vamos a ver es la sumatoria de ambas cosas. Una onda P más alta, o sea, mayor a 2,5 milímetros o 2,5 cuadritos, y también más ancha de lo normal. Y ahí se explica por lo que dijimos que es la sumatoria de ambos vectores. Y solamente unas palabras para terminar de lo que es también el crecimiento ventricular derecho. Esto es más complejo, esto vamos a ir analizando después, pero hay que saber de que el crecimiento del ventrículo derecho se puede ver en cardiopatías congénitas, en enfermedades valvulares, en pulmonares, y lo que justamente detectamos es que recordarán que el vector que despolariza al ventrículo derecho es el primer vector que iba hacia la derecha. Si va hacia la derecha, se va a acercar hacia los electrodos B1 y B2, por ende, tener, como dijimos, entre las morfologías del complejo QRS, tener una R alta y una S profunda en B1, y la relación entre ellas es mayor a 1. Eso, fíjense, es bastante específico para decir que hay crecimiento ventricular derecho, porque justamente vamos a ver una expresión de ese primer vector que va a tener mayor amplitud, ya que está el ventrículo derecho aumentado de tamaño, y va a tener una amplitud mayor, una fuerza mayor, y se va a demostrar en el electrocardiograma dibujando un componente mayor. Existen todas estas otras variaciones que ya escapa un poco a la charla hoy. Nada más quería demostrarle de que sabiendo lo normal podemos detectar más fácilmente lo anormal. Y así también el crecimiento ventricular izquierdo, si bien es mucho más frecuente, ya que hay alteraciones muy comunes en nosotros que genera este crecimiento, que pueden ser o verse en la hipertensión, en la cardiopatía isquémica, valvulopatías, cardiomiopatías y también en enfermedades congénitas. Esto es algo que lo vemos mucho más frecuentemente, es algo que estamos mucho más familiarizados, pero como bien sabrán, lo que está demostrando el crecimiento ventricular izquierdo es el aumento de ese vector, principalmente el tercero, y existe varios scores o criterios para poder detectar. Principalmente lo que vemos son Rs muy altas y S muy profundas en varias derivaciones, principalmente las que están opuestas hacia el eje, así que tener S muy profundas en B1 y Rs muy altas en B5, B6, y la sumatoria de eso por el índice famoso de Sokolov, fíjense cómo puede dar una especificidad casi del 100%. ¿Por qué? Por lo lógico nuevamente de los vectores. El vector principal va a ser el tercero, va a estar muy positivo en los electrodos que lo miran, entonces estaría muy positivo hacia B5, B6, y así también estaría muy negativo hacia B1, B2, porque se aleja bastante de esos electrodos por la resultante. Entonces ahí, haciendo esta sumatoria, podemos detectar el crecimiento ventricular izquierdo. Otro criterio que también es bastante específico e incluso más sensible son los criterios de voltaje de Cornell, que realiza la sumatoria de la onda R en ABL más la onda S en B3, y si la sumatoria da más de 28 nombres o 20 mujeres, tiene bastante buena sensibilidad para detectar y una buena especificidad. Así que todos estos criterios son importantes. Los más comunes es el criterio de voltaje de Sokolov y el criterio de voltaje de Cornell para detectar el crecimiento ventricular izquierdo, pero lo que quería traer a la clase de hoy es a demostrar de que, de vuelta a lo que hablamos al comienzo, estas alteraciones patológicas se detectan a consecuencias de saber lo normal, y eso es importante. Así que, bueno, eso quería transmitirles el día de hoy, y estoy abierto a cualquier duda, consulta o comentario que puedan hacer, ¿eh? Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor. Excelente la exposición. Veo que hay muchas preguntas.
Pero antes de responder las preguntas, quería aclarar algo que están preguntando. En primer lugar, si ustedes ya están en este seminario, ya están inscriptos. Así que todos se inscribieron por su correo y el nombre que pusieron en el link, entonces eso ya nosotros vamos a registrar como asistencia. Y si tienen problemas con la conexión, se tienen que volver a conectar nuevamente. Sabemos que hay algunas veces problemitas, pero se vuelven a reconectar. Otra cosa muy importante es que todas las clases se van a encontrar en la página de YouTube de Kinfa SA y para que ustedes puedan verla. La primera clase ya está colgada allí, entonces pueden acercarse, o sea, pueden entrar y ya la van a poder ver. Otra cosa importante es que quería, antes de pasar al set de preguntas y respuestas, quería agradecer al laboratorio Kinfa porque sin ellos no sería posible haber dado este hermoso curso. Tenemos más de 1000 personas conectadas y realmente es todo un éxito. Desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular le damos las gracias a Kinfa SA, sobre todo las personas de la señora Graciela Irigoyen, Viviana Jara, Patricia, también Patricia Morínigo, Eduardo Mazó y todo el equipo técnico. Así que muchas gracias, señores de Kinfa, por permitir que el doctor Manuel haga llegar todos sus conocimientos a todas estas más de 1000 personas conectadas. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Vamos a ver qué nos están preguntando. En primer, hay una pregunta que están haciendo, es cuáles son las patologías que se consiguen mejor ver en el intervalo QT. Doctor, no sé si se entiende lo que Sí, preguntaban. sí, creo entender. La verdad, patologías como tal, lo que muchas veces vemos son alteraciones transitorias, o sea, enfermedad coronaria, o sea, la isquemia miocárdica puede verse con una prolongación del QT, alteraciones hidroelectrolíticas, ni qué decir, prolongan el QT y pueden predisponer a arritmias ventriculares malignas. Si bien sí hay lo que se llama el síndrome del QT congénito largo, que sí es una enfermedad, que es una enfermedad congénita, es una canaliculopatía, o sea, una alteración de los canales eléctricos del corazón, pero lo que habitualmente vemos es tener alteraciones transitorias por enfermedades que generan la prolongación del QT. Y no olvidarse de las drogas. Las drogas, hay muchísimas drogas que prolongan el QT, que estamos hoy en día muy en boga por el COVID. Hay varias de ellas que pueden producir. Al comienzo de la pandemia recordarán en la hidroxicloroquina, la citromicina, son fármacos que prolongan el QT. Así que bueno, también aprendimos un poco en esta pandemia a mirar al QT un poco más. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta aquí, dice, ¿cuáles son las mejores derivaciones para observar las alteraciones de la onda P? Bueno, interesante pregunta. Depende mucho de qué. Como les mencioné, todo está explicado un poco por los vectores. La derivación D2 es la que evalúa en su mayoría principalmente al componente o al vector de la aurícula derecha, así que ahí podemos evaluarlo en forma adecuada. Para ver el vector de la aurícula izquierda, si bien D2 también lo podemos ver, como les mencioné, se puede ver bastante bien en el B1 porque existe un componente negativo que tiene una duración de por lo menos un cuadrito, ya sea de duración en tiempo y de amplitud en descenso, de que ahí nos puede traducir bastante fidedignamente el crecimiento auricular izquierdo. O sea que varía un poco de qué es lo que buscamos. Para ser práctico, onda P, buscando o viendo para detectar alteración en la aurícula o crecimiento auricular derecho en D2 y crecimiento auricular izquierdo principalmente D2 y B1. Perfecto, doctor. Algunos preguntan si el PR corto es peligroso. Sí, categórico. Puede producir arritmias
así que hay un síndrome congénito del PR corto. Existen lo que de repente muchas veces conocemos el Wolff-Parkinson-White, que son alteraciones congénitas que pueden predisponer a arritmias, así que el PR corto seguro que es importante y hay que saber detectarlo. Perfecto. Preguntan el valor normal del eje eléctrico. Bueno, hay mucha variación, la verdad, con el eje eléctrico. Uno encuentra lo habitual entre 0 y 90, algunos dicen entre 0 y 110, otros dicen entre menos 30 y 100, de menos 30 y 90. Pero básicamente, como les mencioné, lo que tienen que saber es que en ese cuadrante del esquema esa seccional, si está en D1 positivo, en ABF positivo, probablemente esté en ese cuadrante y ese es el cuadrante considerado normal. Hay muchas variaciones de acuerdo a qué literatura uno lo lee, pero sí, algunos mencionan hasta menos 30 considerado como normal, otros mencionan incluso hasta 100 o 110 positivo como normal, pero lo más reconocido es entre 0 y 90 por los cuadrantes, de acuerdo a lo como les expliqué. Pero existen pequeñas variaciones, pero sería más o menos en ese rango. Pues otra pregunta. Si ve el QRS más positivo en B2 o B5, si eso ya no se considera normal. Bueno, a ver, en B5 es normal porque el eje, digamos, el vector de la mayor masa de despolarización está dirigido a ese electrodo. En B1 ahí sí uno podría estar pensando en otras situaciones. Hay que ver un poco cómo es la morfología del QRS. Si es un RS, R' y el QRS está un poco ensanchado, podría ser un bloqueo de rama. Ahí hay varias alteraciones, pero a ver, tratando de entender si es un QRS angosto, normal, y tenemos una onda R muy positiva en B1, B2, sí nos está traduciendo algo que puede ser anormal, como por ejemplo un crecimiento ventricular derecho. Preguntan cuando la onda P es negativa en algunas derivaciones, pero no en todas. ¿Y por qué podría ser? Hay que mirar el contexto, ¿verdad? Como les mencioné, dentro de la morfología puede ser un poco aplanada, pero lo habitual es que sea una onda P positiva, excepto en las derivaciones que son, digamos, que podrían ser. También la colocación de los electrodos, si tenemos onda P negativa en D1, uno puede sospechar, dependiendo de cómo está el QRS, que están invertidos los electrodos de miembros. Así que hay variaciones. Pregunta si la onda P se evalúa mejor en las derivaciones frontales y la T en las precordiales. Ah, no necesariamente. Sí hay una tendencia, pero como les mencioné, la derivación D2 como mira bastante al vector resultante de ambas despolarizaciones de las aurículas, es una derivación bastante importante para ver alteraciones en las aurículas y como les mostré, poder detectar crecimiento auricular derecho e incluso izquierdo. Pero sí, en algunas ocasiones son, dependiendo mucho de cómo es esa persona, su constitución, pueden dibujar el electrocardiograma mejor o visualizar mejor las ondas P en las derivaciones a veces horizontales. Y para saber si el ritmo es sinusal, tiene que existir onda P en todas las derivaciones. Asimismo, siempre un QRS tiene que estar precedido de una onda P por el sistema de conducción como les demostré en la diapositiva. Pues acá hay una pregunta por qué se multiplica por 10. No sé a qué se Por refiere. los segundos, porque el cálculo de la frecuencia cardíaca es en minutos. Nosotros tenemos 6 segundos detectados y eso lo multiplicamos por 10 para llevar al minuto. Perfecto. Dice, para tener en cuenta las medidas de los complejos QRS normales y las medidas de las ondas T, ¿cuáles de las derivaciones tener en cuenta? Ya que las medidas, especialmente de la onda T, varían de 1, de 2, de 3 con respecto a precordiales. De vuelta, la onda T, recordar de que no hay que medirla, hay que verlo en forma cualitativa. Si está aplanada, si es picuda, si sus rampas son simétricas, si es negativa. No se mide la onda T. Entonces, una derivación que muestre mejor es la que hay que buscar, la cualidad, nada más que eso.
Y la otra era el QRS, de vuelta a lo que mencionamos, depende de lo que buscamos. Si vamos a ver posibles crecimientos ventriculares derechos, vamos a ver más derivaciones B1, B2, B3 y crecimiento auricular ventricular izquierdo hacia las B5, B6, principalmente ABL. Así que mucho depende, no hay específicamente una derivación que mire algo en particular. Hay que, de vuelta, como les mencioné al comienzo, saber todo lo normal para ir detectando situaciones anormales. Hay muchas preguntas sobre cómo poner los electrodos y demás. Eso se dio todo en la primera clase. Mira, les Todo invito, sí. correcto, les invito a volver a ver la clase anterior que estuvo fantástica en lo que es colocación de electrodos que dio la doctora María Paniagua, así que ahí está más que claro todo lo que quisieran saber o preguntar sobre los electrodos. Y con respecto al complejo QRS isodisfásico, ¿cómo sería el método más adecuado para determinar el eje cardíaco? Bueno, el eje, principalmente en las derivaciones, no tanto en las horizontales, sí, en D1, D2, D3, ABR, ABLF, sí, si encontramos un QRS isodifásico, estamos en la, digamos, en la que está en ángulo recto, sobre esa derivación está el eje. No es muy común ver nada más, es bastante fidedigno, pero no es muy común encontrar. Yo les recomendaría ver el complejo QRS más positivo y primero tratar de encasillar en qué cuadrante está el paciente. Preguntan el intervalo PR, ¿cuáles son las patologías que lo alteran? Principalmente los bloqueos auriculoventriculares hacen que se retrase la información entre la despolarización auricular o el vector de despolarización auricular, que son la onda P, y que llegue la información al nodo AB. Así que son generalmente esas las patologías. Medición del eje cardíaco en derivaciones frontales, creo que ya explicó, doctor. Sí, pero un poco cada derivación tiene una graduación y buscar en cuál de ellas es más positiva y tratar de relacionarlo al vector que está mirando. Sí, pregunta si un paciente tiene marcapasos stent, tiene alguna variante en el ritmo. Bueno, el ritmo depende mucho de que si está comandando o no el marcapasos. Si el marcapaso está comandando, sí puede alterar un poco ya que genera como una imagen de bloqueo de rama. Entonces puede alterar un poco los vectores ya que se despolariza en un lugar distinto del lugar habitual. Pasos para la realización de una correcta lectura, creo que ya tienen que volver a ver otra vez toda la clase que va a estar colgada nuevamente para todos los que están preguntando. Va a estar en la página YouTube de Kinfa. Y después Así pregunta es. si, sí, sí, doctor. No, tal cual, eso. Eh, desviación del eje, si hay desviación del eje, ¿hay que repetir el electro? No. O No. sea que me están preguntando si hay desviación del eje, si es necesario repetir el electro o no. No necesariamente, puede ser justamente de que el paciente tenga una desviación del eje y buscar la causa. Luego, dice, en un paciente joven sin patología de base, una onda T picuda puede significar algo. No necesariamente, les recomiendo, digamos, leer las variaciones, son muchísimas y sí pueden aparecer variantes de lo normal y en personas jóvenes ni qué decir, así que no necesariamente va a ser considerado como algo anormal. Para determinar la frecuencia cardíaca si el ritmo es irregular, se aplica el conteo de QRS en 6 segundos. ¿Esto Así se puede mismo. hacer en cuál derivación o hay una específica? No hay ninguna específica donde les parezca que se pueda identificar bien las líneas y podamos tener un QRS bastante
bueno que nos pueda permitir contar sin errores, nada más que eso. Y después, la onda de repolarización auricular, ¿sí? ¿Dónde la podemos ver? Ya mencionamos, generalmente la repolarización, dijiste. Sí, repolarización auricular. No, normalmente no la vemos, A normalmente ver, no la vemos. Yo escuché despolarización. repolarización. No, no, no. ¿Cómo calcular el eje eléctrico? Creo que ya explicó también, doctor. Cálculo del eje eléctrico. Sí, lo que mencionamos durante la charla, ¿verdad? Hay varias formas. La recomendación sería de vuelta a ubicar en los cuadrantes y de acuerdo a eso ir viendo el complejo QRS más alto, ver si en alguna derivación encontramos un eje o un complejo isodifásico. Serían generalmente las recomendaciones o los pasos a seguir. Bueno, tenemos todavía muchas preguntas, pero en honor al tiempo, todas las personas que no se pudo responder sus preguntas, la próxima vez pueden ponerlas un poquito más temprano en el icono acá de preguntas y respuestas. Y nuevamente agradecer al laboratorio KINFA por todo esto que nos está brindando. Desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular le agradecemos al doctor Manuel Castillo por la excelente exposición y les esperamos para la próxima clase. Para los que están preguntando, con el mismo link con el que se inscribieron hoy, se vuelven a inscribir, les llega el correo electrónico y ustedes por su correo electrónico personal ingresan a este seminario. No entren algunas personas están entrando por correo electrónico de otra persona y entonces no vamos a tener sus nombres. Por favor, la inscripción y el uso de correo es personal. Doctor. Nada más agradecerle a todos la presencia, agradecerte, doctora Aparicio, por la presentación, por dirigir un poco la jornada y de vuelta a todos los amigos del laboratorio Skinfa por poder permitirnos estar acá y conversar sobre este tema tan interesante. Así que desearle a todos buenas noches y nos estamos viendo en la siguiente charla del curso. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Que tengan buenas noches. Buenas noches.